21:03 en la República del Paraguay. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué lunes! ¡Vaya lunes! Hoy es 6 de agosto y aquí estamos bajo la lupa para compartir con ustedes esta propuesta de Noticias Paraguay. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia. Doctor Alfredo Boxia, sentidos pésames, mucha fortaleza, mucha gracias, fuerza. Carlos. Gracias, amigo. La vida sigue. Es cierto, es cierto. Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, incorporamos en esta primera parte del programa a Susana Aldana, de la organización Decidamos. Susana, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Bueno, y quiero poner aquí entre todos y especialmente con Susana y con todos ustedes, esto que tiene que ver con la clase política y el comportamiento de la clase política. Hoy un encuentro, se venía anunciando minuto a minuto lo que podía pasar con José María Ibáñez y como algunos dicen, era cantada la renuncia porque no había otro camino. Lo vimos de esta manera, incluso analizábamos hasta el horario en que podía presentar su renuncia en el transcurso de este lunes, Estela. Así es. Yo creo que la repercusión ciudadana embretó en cierta forma a Mario Abdo. Porque yo creo que el caso Ibáñez ya empezaba a tener impacto en el gobierno electo. Se suma esto con el tema Yacyretá, la posición un poco, diríamos, no tan clara de Colorado Añetete con respecto a estos dos temas que están calando hondo en la ciudadanía. Y bueno, aquí está el resultado, era inevitable. Yo creo que Mario Abdo regresó ayer domingo de Estados Unidos y aunque no lo quieran decir, habrán hablado, reflexionaron juntos y dijeron, tenés que salir, tenés que irte porque esto ya es un problema para el gobierno. Y así como la Cámara de Diputados votó contra la pérdida de su investidura por una sobrevivencia corporativa, es decir, si nosotros le excluimos o le expulsamos a Ibáñez, vendrán por otros también, vendrán por muchos de nosotros. Pero hoy también esa misma Cámara le empuja a Ibáñez también por sobrevivencia política. Claro, pero es el mismo efecto. Es el mismo efecto. El mismo efecto. Sí. Yo insisto, acá la justicia tiene mucho que ver. Victoria Acuña, fiscal, Julián López, magistrado, ellos le dieron la posibilidad de esta figura. La salida jurídica. De esta salida a José María Ibáñez. Incluso me contaron, porque yo no escuché, no estuve en ese momento, Victoria Acuña dijo que era preferible un tipo de medida como esta que la extinción de la causa. Pero ahí otra vez está la justicia, que falla cuando no castiga a los abogados chicaneros, cuando deja pasar, porque hay tantos casos en el ámbito parlamentario que no tienen todavía algún tipo de salida o algún tipo de resolución, y eso le permite todavía a algunos sobrevivir también en el Congreso. Sí. Lo que se vivió hoy, doctor, y fue una reunión de jóvenes estudiantes que acompañó a la gente y se notaba que a partir de las 6 de la tarde iba cayendo más cantidad de gente a las plazas del Congreso y bueno, continúa. Y continúa incluso ahora con lo que se llama micrófono abierto. Claro, yo creo que lo que confunde a los políticos es esta curiosa manera de reaccionar de la ciudadanía, que la hace imprevisible. Es decir, tiene de repente reacciones volcánicas por algunos temas que la indignan y la molestan mucho, y luego se deja estar y hay largos periodos de indolencia. Los políticos paraguayos, los diputados en particular, avanzan hasta donde la gente les deja. Cuando tienen miedo de perder votos o de ser escrachados, se frenan. Pero a veces la gente los deja ir y ellos se van acostumbrando a esa pequeña o gran delincuencia, hasta que en un momento se dan cuenta que se fueron demasiado y la gente llena las plazas, quema el Congreso, escrachan las casas y hace la vida imposible. Es lo que sucedió. ¿Vos te crees, Carlos, que si los 53 creo que eran, que votaron para defenderlo hace poquísimos días a Ibáñez, hubieran sabido que se iba a juntar esta cantidad de votos de gente en la plaza, hubieran votado de ese modo? Por supuesto que no. Ahí te voy a hacer una puntualización. Hoy Noticias Paraguay volvió a pasar un material de Basilio Núñez,
cuando le hacían una entrevista con respecto a por qué Sí, acompañaban claro. a José María Ibáñez, Dice. y él decía, ¿qué ¿de ciudadanía? qué gente, ¿De qué no la ciudadanía va a resolver? ¿De qué ciudadanía me hablan? Bueno, ahí está la respuesta hoy a lo que estás diciendo vos y sobre todo a Y la Núñez. incoherencia, hoy la bancada cartista Ya le retiró su apoyo político a Ibáñez cuando que hace días votó Pero ¿y a acaso su no favor. pasó lo mismo cuando le sacaron la investidura a González Daer? Claro. Pasaron de una defensa corporativa A un ataque furioso. un ataque furioso, pues. En realidad es eso que vos decís. Sí. Es preferible entregarle a este. Claro. Es como Ah, la cabeza de Juan el Bautista. Sí. Claro. Ahora, hay varias cabezas de este lado. Sí. Ahora que Ibáñez ya salió de la cancha, la gente va a ir por más. En ese razonamiento tienen razón. Estoy dejando la última parte para Susana porque quiero completar con Andrés primero, pero quiero decir esto también con relación a hasta qué punto la gente va a pedir y ante qué, cuál es el momento donde la gente tiene que pedir que se vayan algunos parlamentarios. A mí me parece, Carlos, que me separa un poquito de lo que Estela cree o tiene información, no sé, que probablemente un empujón de Marito hizo que Ibáñez se decida. Yo creo que desde el momento que la banca es personal y que nadie le puede obligar a renunciar, no hay argumento válido si ya no hubo antes que ahora lo haya convencido a Ibáñez. Yo creo que esto que estamos viendo, esta manifestación de la gente, la reacción de la gente, el hecho de cerrarle las puertas en restaurantes, en shopping, La manifestación de colegios, en la masonería, de facultades, en su club social. Es lo del centenario. Entonces, si ustedes, supongo que leyeron todo, el tono y la manera que exigían los comunicados de los colegios, era como para que... Lógico. Ahí no hay Marito ni Hugo Velázquez. Por eso, por eso es importante la presencia de la señora Aldana hoy, porque hablábamos esta mañana con Estela. En el tema de la quema del Congreso, de la enmienda, había dos grupos antagónicos y ambos políticos bien marcados. Hoy esta citación en la plaza nace de unos líderes estudiantiles. No hay una cabeza visible, no hay un líder, digamos, ético, como en algún momento lo fue Reg y Oliva, alguien que no sea del ámbito político que convoque a la gente. No, nada de eso ocurrió en esta oportunidad, fue casi una autoconvocatoria y eso tiene mucho valor para la sociedad paraguaya. Y apareció un expresidente como Federico Franco, acompañado de su hijo, y como decía la publicación, prácticamente fue echado a patadas. Yo me imagino, ¿verdad? Carlos, me imagino que hoy habrá tenido una doble satisfacción la señora Aldana y los movimientos, las ONG, como decíamos, que vienen trabajando para que la gente ejerza su propio derecho. Y por eso tiene mucho valor lo que pasó hoy, porque es genuino, es de la gente que se convocó y tuvo resultado el hecho de haberse juntado, de haberse manifestado, de haber levantado la voz, tuvo un resultado político de facto. Y eso, para mí, eso es lo mejor de todo, más allá de la renuncia de Ibáñez, más allá de que después van a ir por otros, pero me pone muy contento que por fin como sociedad podamos tener una auténtica reacción a algo que creemos que está mal. Por eso pienso, la señora me corregirá, ha de tener una doble satisfacción. Primero porque consiguen lo que ellos tanto pregonan, y segundo porque se pasa esto en un momento clave, el inicio de un gobierno. Pero acá hay una cuestión. Hay un hecho llevado a la justicia. La justicia tenía la brillante oportunidad de actuar. Insisto, esos son así se procede. La justicia tenía la brillante posibilidad de decirle, señores, acá nos encontramos con una situación que no amerita ninguna reducción de pena. Esto es 7 años y más, y esto significa juicio oral, y no se puede discutir de otra manera. Aparte, la responsabilidad de un parlamentario no es la misma responsabilidad que cualquier otro ciudadano. Él usó dinero de un poder del Estado para hacer lo que quiso. Poco, mucho, lo que quieras. Uno, pasó de la justicia. Lamentablemente la justicia tiene muchos errores. Pasó de la justicia, vino a la Cámara de Diputados. Otra instancia, donde también tuvieron la brillante oportunidad de decirle, amigo, ¿dónde socio? Oye, ya puta, estas son las reglas de juego. Y subestimó esa Cámara de Diputados a esto.
Por eso se llega a esta situación. Pero a partir de esta situación también, seamos lo suficientemente responsables, ¿verdad? Porque hoy ya decía, entra el hijo de Garlamén. Sale Ibáñez, entra Nano y ahí ya empezaron. Es que además, Carlos, hay algo sociológicamente curioso. Estos que vemos en pantalla son impredecibles. Estos mismos son capaces después de quedarse largo tiempo en sus casas tecleando o poniendo en las redes sin salir. Es curiosa esta sociedad porque no tienen la cultura de calle que tienen los argentinos. Sí. ¿Qué le indigna es la pregunta? Sí. ¿Qué nos indigna? No, si uno supiera que le indigna, no cometería eso, no pasaría la no haría esa pausa. Pero no siempre. Parece que ¿Cómo le quiero escuchar a la señora Aldana? Sí, no, pero, y ese es el broche de oro, para eso le invitamos. Pero hay una cuestión, pero la gente fue por lo de Ibáñez, pero a las 4 de la tarde estaba confirmada la renuncia de Ibáñez. Y hay otra cuestión que tiene que ver con la nota reversal, o con las notas reversales y con el tema de que algunos califican como entrega y otros como dicen última oportunidad para salir de esta cuestión. Y un poquitito más tarde está Luis Frete Escario, que forma parte del equipo de transición de Mario Audo Benítez, y está Marta Canese también para poner un poco, Mercedes Canese para poner bajo la lupa esta cuestión que tiene que ver con este tema. Pero también la gente hoy, entre los reclamos y en los puntos que dejaron por escrito, hablan de la no entrega de Yacyretá. Hoy el canciller de nuestro país no sabía si tiene que pasar por el Congreso argentino. Carlos. Susana, tenemos una invitada. Tenés todo el tiempo y tenés todos los elementos. ¿Qué es lo que le pasa y le sigue pasando a nuestra clase política? No, lo que pasa es que hay justamente, la clase política se volvió una profesión, ¿verdad? No se volvió un servicio a la comunidad, no se volvió una instancia de representación. Ese es el problema. Y entonces ellos se consideran un sector privilegiado y que deben... como una claque entre ellos ir apoyándose para mantenerse, ¿verdad? Entonces ellos no consideran, como dice el Pepe Mujica, que es un servicio en el cual yo no debo entrar ahí para enriquecerme. Sin embargo, al ser un modo de vida y al ser un modo de enriquecimiento, se va separando del ciudadano. Entonces, por eso es que también lo que dice Alfredo Boxia, ¿verdad? La ciudadanía le ve tan lejano y no se ve representado ante ellos, que nos dice, ¿para qué voy a hacer algo si no pasa nada, si entre ellos se van a esta misma descripción que estaba haciendo, ¿verdad? La justicia, ellos otra vez se vuelven a apañar, hay gente que tiene peores pecados o robos al Estado, ¿verdad? Porque esto, digamos, en términos de monto es relativamente pequeño, ¿verdad? Pero lo mismo es grave, ¿verdad? Entonces, decía la historiadora Milda Rivarola que el pueblo paraguayo tenía comportamientos epopélicos, ¿verdad? Hay momentos así que explota y sale, ¿verdad? Y de alguna manera somos así, considerados de, bueno, ya valemos, ¿verdad? Ya está, ya. Pero en contrapartida, lo que dice el señor Riquelme, a años anteriores, y lo que ya tenemos algunos años, lo que hemos vivido en la dictadura y los primeros años en la dictadura, no existe ese nivel de organización permanente. Lo que hace es que pueda diluirse esto muy fácilmente, muy rápidamente. Una no te calles. ¿Sí? Pueda diluirse, o sea, ante justamente la ausencia de un liderazgo ético, ante la ausencia de dirigentes que congreguen. O sea, lo bueno es que la gente tiene capacidad de indignación y sale a la calle, ¿verdad? Y se congrega, pero no puede permanecer mucho tiempo, porque finalmente somos comunes, como diría el Portillo, y tenemos que trabajar y tenemos que hacer nuestra vida. Entonces sale en algunos momentos de tal manera de decir, bueno, por favor, basta, o sea, ya represéntenos, ¿verdad? Yo creo que hay un problema de representación grave. Claro, pero creo que los partidos de oposición han dejado de ser la referencia a la alternativa. La alternativa, sí. Y una cuestión, Edgar Ortiz nos dijo el otro día al diputado, ese no es un problema nuestro cuando le preguntamos el tema de Ibáñez. Claro ese que no es un problema nuestro, dijo él. Claro, como si fuese que debe resolverse dentro de la corriente o dentro del Partido Colorado. Es el problema de todos. Y ahí sí es un tema a resolver, esa conexión
¿verdad? Porque es lo que también estábamos hablando antes, lo que dijo ese diputado, ¿de dónde está la ciudadanía? Entonces, yo solo funciono, hago lo correcto si hay protesta. Si no hay protesta, sigo haciendo. Entonces, hay una descoordinación, hay una desconexión y funciona la sociedad en ciertos momentos, sale a la calle, pero no quiere decir que permanezca. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que haga que permanezca? Quizás lo que ha permanecido, pero en términos en otro tema, pero muy acotado, muy pequeño, es la carpa por el caso Curuguatú, pero una cosa acotadísima, que tiene un tema muy específico, ¿verdad? De algunas personas que se mantuvieron, ¿verdad? Pero la ciudadanía no se permanece. Claro, no permanece. En ese sentido, justamente por la carencia de esa, diríamos, permanencia en la protesta, como es la sociedad argentina, yo creo que por eso es muy importante, y repito nomás la importancia de cómo los líderes a veces se ven embretados, porque esto de Ibáñez es un triunfo de la ciudadanía, porque la clase política lo protegió y lo blindó, ¿verdad? Mario Abdo Benítez quiso esquivar el bulto hasta dijeron que no era una cosa. No se iba a meter. Villamayor hasta esta mañana estábamos hablando con él en radio, decía que Mario Abdo no se iba a meter en un tema exclusivo y excluyente del Poder Legislativo, y nosotros le decíamos que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo nomás es que es muy importante cómo la ciudadanía embreta a los políticos, y no es que Ibáñez renuncia porque le embreta Mario Abdo, sino que Mario Abdo se vio embretado por la ciudadanía, y decirle a raíz de eso, conversar con él y decirle: tenés que irte, hermano, porque acá ya de mi cabeza es la que está en juego, ¿verdad? Es lo mismo que pasó. ¿Por qué fueron reelectos Oviedo Mato y González Daer, ¿verdad? González Daer en el periodo anterior fue expulsado de la Cámara de Senadores, y el líder de Honor Colorado, que es Horacio Cartes, lo mantuvo en su lista de la reelección. Lo mismo con Víctor Bogado, lo mismo con José María Ibáñez, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son las que van calentando, diríamos, el clima social, y en algún momento seguramente, si sucede algo, ahora hay un proceso contra González Daer, si la justicia se manifiesta, ya sea a favor o en contra, seguramente la ciudadanía va a volver, y su líder se va a ver embretado también en decirle: andate. Volvemos a lo mismo, Estela, andate. Era lo que decía Carlos, el Poder Judicial, o el Ministerio Público en este caso, porque ese problema que tuvo González Daer de los audios, está por cumplir un año ya. Sí. En septiembre, en octubre cumple un año. ¿Y qué pasó en estos 10 meses? ¿Avanzó el caso? No pasa nada. Si Bauer estuvo más de 18 años. Si uno sigue esperando una resolución para poder tomar una decisión en base a una sentencia, entonces nunca va a pasar nada. Volvemos a lo mismo. O sea, a partir de hoy hay un caso que es calcado al del diputado Ibáñez, que es el de diputado de Paraguarí, creo. Tomás Rivas. ANR Tomás Rivas. Tomás Rivas está imputado por tener 3 empleados, uno creo que está en la quinta, otro trabajaba en su estancia y otro era su empleado. El mismo caso. En la casa de Lambaré. El mismísimo caso. A los 3 le hizo figurar como funcionario de la Cámara de Diputados. La justicia demostró por los celulares que jamás estuvieron ahí. Y él le empezó a chicanear, ni siquiera se fue a las instancias que llegó el caso anterior, pero es exactamente el mismo. Si se actuó de un modo con Ibáñez, no hay forma que no se actúe del mismo modo con el diputado Rivas. Y Rivas entonces tiene que saber que puede pasar por esta situación. Que observe muy bien lo que pasó, sí. Huir a tiempo no es cobardía, de eso le decir. Porque si Ibáñez hubiera tenido la sabiduría, porque en el fondo se trata de eso, de tener la prudencia y la sabiduría de no candidatarse, de volver a la vida privada, a lo mejor con toda la tranquilidad del mundo la gente lo iba a olvidar como se merecía. Y iba a poder ir a los shopping, iba a poder ir a la sastrería, iba a poder ir al club. A lo mejor no iba a ser más diputado, pero iba a tener una vida más tranquila. ¿Esto está ocurriendo ahora, Matías? ¿Ahora mismo? ¿No? No fue un poco antes, ¿verdad? Sí, porque lo vi a Luis Vareiro ahí. Sí. Porque, esta tarde. ¿Qué cobertura hizo Luis Vareiro? Pasó Luis Vareiro esta noche.
Bueno, Susana... Sí, Lisa tuvo cerca de las 7. Sí. Sí. A ver un poquitito, este tema que se plantea ahora, porque el tema de las notas reversales también, yo escuché entre otras cosas, decían el acuerdo Macri-Cartes, porque sí. es así. No, eso sí. ¿Verdad? Y fueron los dos presidentes. Pero ya este nuevo Parlamento es el que aprueba las notas reversales. El Senado fue el anterior. No. Sí, porque Vince votó en contra. Ah, cierto, tenés razón. El Senado Vince fue Peta. en la Vince última Peta. etapa del Senado. Es cierto, Y López tenés Perito. Y y la no sé Cámara de quién. Diputados sí es la nueva Cámara de Sí, Diputados. tenés razón. Pero antes de ir, Carlos, a Sí. ese tema, me permitís, porque es muy importante hoy. A mí me da la sensación de que la Cámara de Diputados acusó recibo. Porque hoy no solamente se dio a conocer el comunicado de renuncia de José María Sino que Ibáñez, también sino que el del Congreso. presidente de la Cámara leyó un comunicado que es muy interesante, por lo menos si es cierto esto que van a hacer. Dice, ante los hechos acontecidos, dice, y que involucran a diputados, previo análisis del interior de la bancada de la presidencia, comunica cuánto sigue. Dice, posterior a una reunión con el diputado Ibáñez, que me dicen que fue bastante complicada la reunión con Ibáñez, porque ahí es que le piden, ¿verdad?, que renuncie, y también ahí se habló del caso Rivas. Los ¿sí? colaboradores dijeron, si Rivas se va también se tiene que ir Portillo, el diputado Portillo, y alguno habló del también caso que Núñez otro también. mencionó el caso de Katia González. Sí, eso ya me dijo que he traído Sí, de los de pelos, los pelos más de porque traído ella de ni los siquiera pelos. está imputada. Claro. Hablan de tráfico de influencia. Exactamente, pero digo nomás un poco que ahí, y dice, posterior a esa reunión hemos acordado sugerirle la presentación de su dimisión ante este cuerpo a los efectos de no comprometer y salvaguardar la institucionalidad de la República en aras de lograr la armonía y la paz social necesarios para seguir trabajando para el desarrollo del país. Nos comprometemos a crear canales de escucha y comunicación en todo el país con la ciudadanía a fin de lograr una gestión fluida y eficiente en forma coordinada con las expectativas ciudadanas. Mentime que me gusta, sí. pero Sí. convengamos que me da la ¿Y sensación vos te que vas viendo? acusan. Vamos a darle un voto de confianza. Pero Vamos a- es el mismo tenor de la carta de la Ibáñez. renuncia de Ibáñez. Y Lo después- en después nombre de la escribe, o sea, paz. Ibáñez también escribe en su página. En su página, Y donde sí. pide perdón. Sí, donde sí, pide sí. perdón a la Sí, sí, gente. sí. ¿no? Es Esa la es renuncia de Ibáñez. Sí, Sí, con el mismo tenor. ¿Saben qué la gente está discutiendo hoy? Voy a decir Sí. que en el ¿Qué? fondo dice Tana Shembori, dice el papel. Ese papel que vos tenés, Sí. dice Shembori. ¿Vos te das cuenta? ¿Cómo se llama eso? ¿Marca de agua? Sí. Sí. Ahí no se va a notar. No se ve. No, esta es la de Facebook, No, de esa su es Facebook. Ay, pero esa, yo no sé por qué, porque yo tengo ¿Vos decís que están a Shembori? Le No, ahí dice. ¿Vos no te das cuenta, Estela? No. Ay, te la voy a mostrar. No, porque no, la página web de Última Hora ya puso eso. Y a lo ¿sí? mejor en la misma venta de papel. Sí, pero no sé. ¿Cómo No, que qué raro. La pucha, no sé cómo hacer. Bueno, vamos a porque buscar lo que dice Tana. Ultimahora.com publica. No, porque hay una nota. Yo tengo la nota original y donde no aparece esa marca de agua. Mira lo que estamos discutiendo. Sí, no, realmente. Como Radio Chanta. Radio Chanta. Sí. Y uno lee. No, pero esto. Ultimahora.com puso porque la gente empezó a discutir por qué esto. Y visto que Ultimahora.com también sacó. Pero no sé. No, sé. acá Tana Shambori explica. Entré a su ¿sí? Twitter. Bien, Dice- Telita. Muy bien. Dice, celebro este triunfo de la democracia ciudadana. Sobre mi nombre en la publicación, aclaro que en el mismo aparece por debajo del papel transparente. Colocaron el documento sobre una revista donde fui tapa. Dice, ¿Viste? Ahí está. Pobre. o capaz, No, pero no soy yo, está en todas las páginas. o capaz fue la fuerza de mis deseos enormes de que por fin triunfe el bien, dice ella. Muy bien, una señal entonces. Sí, acá Ahí está. Tana Shembori explica por qué su nombre aparece en la renuncia de Ibáñez. Ya tiene el guión para la próxima película. Y esto responde a ¿verdad? Claro. Sí, porque se publicó. Yo leí incluso en la página web del diario Última Hora. No, está bien. Celebramos aprovechamos para saludar a Tana, que es una seguidora de lo que hacemos. Susana, ¿y qué viene ahora? No, yo creo que una llamada de atención muy clara a los políticos en relación al uso del dinero público, porque finalmente eso es. Y por otro lado, yo creo que cada día más el ciudadano está más consciente de que aporta para la sostenibilidad de los salarios y de las instituciones del Estado, y se enoja del mal uso de ese dinero. O sea, tampoco estamos nadando en la abundancia y no somos, no sé, Arabia Saudita, que tenemos petróleo y entonces podemos darnos los lujos de los reyes y no sé qué, ¿verdad? O sea, somos un país que bueno, recauda apenas sacándole dinero en sus
impuestos al 100% de la población, aunque unos cuantos lo evadan, ¿verdad? Entonces, hay cada día mayor conciencia en ese sentido en que hagan buen uso del dinero que tienen. Luis Barreiro le hizo una entrevista a una señora que estuvo con su hijo y le dice, ¿por qué viene acá? Le dice, y porque me acordé que tengo que pagar mi IRP, le dice, mi impuesto a la renta personal. Claro, es que cada día más, de hecho luego el impuesto, de hecho va a entrar a todo el mundo, porque va a entrar hasta los que tienen 2 salarios mínimos, aunque es cierto, el alto porcentaje de la población no está formalizado y no tiene un salario, un empleo estable. Cada día todos pagamos más impuestos, entonces está usando mal, ¿verdad? Entonces, habiendo necesidades que vemos todos los días, ¿verdad? El tema de la salud, que es lo más acuciante, la educación, niños que todavía mueren por desnutrición, o sea, una serie de cuestiones así, pero ¿cómo sigue sucediendo eso, verdad? Entonces, ahora, ahí Susana, es donde... Desde 1973, desde el comienzo del Tratado de Itaipú, sí, gracias al diputado Ibáñez probablemente, pero es la primera vez que hay manifestaciones ciudadanas, callejeras, sobre temas de soberanía energética o de notas reversales, sea por Itaipú, ya se está. Bueno, allá en los primordios de la década del 70 sí, había manifestaciones, pintadas murales. El famoso debate en la Facultad de Ingeniería. Debate, por eso te digo, desde esa sí. época hasta 2018, nunca más la gente salió a expresar algo sobre la... Y un tema bastante Eso poco le deben... claro, digamos, este tema, Sí. porque no se entiende, son 40 años, son dos cuestiones que se están negociando. Entonces, digo, es un tema poco claro, lo Muy que complejo, queda claro, también. sí, y Muy la gente lo complejo. que queda claro es que había sido que nos endeudamos por 30 años, y eso sí... Ibáñez lo logró. Sí, Ibáñez lo logró, o sea, digamos, agobia a la sociedad en términos de perspectiva, en términos de futuro y en términos de tener esperanza en que podamos vivir mejor, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que queremos, todos los que trabajamos todos los días, ¿verdad? En su experiencia puede ser que estas apariciones tan esporádicas de las manifestaciones genuinas de la gente se dé solamente cuando la gente tiene la plena seguridad que no está siendo instrumentada, que no hay una casa de brujas por algunos intereses creados sectoriales que van detrás de algún interés particular para un sector o para una corporación o para una persona determinada. Cuando la gente se da cuenta que no hay nada de eso, sale. No necesariamente, puede haber traición. El Maraguayo fue una resistencia de más de 5 días en la plaza, y eso fue, yo creo que el mayor tiempo de epopeya, digamos, que tuvo nuestra sociedad paraguaya, pero en todo caso se traicionó el famoso marzo paraguayo, ¿verdad? Esta masa... Entonces, se lee a posteriori, ¿verdad? Sí. Por lo que hacen los que finalmente tienen el poder, porque esos también eran grupos amorfos, diferentes, dispersos, diversos, políticos, partidarios, ciudadanos de todo tipo. Ahí recordemos, hasta el intendente Burr llevó su cosas pero para este la tipo basura. de masa ¿verdad? me da la impresión, Susana, que le tiene bastante desconfianza a los políticos. No. Deja seguro. entrar a algunos, Sí. a los que estuvieron No, muy lo que cercanos. sucedió con Federico Franco. Claro, Federico Franco pero no los fue políticos en general cercano. se cuidan de no entrar ahí. Los de Patria Querida estaban esta noche, Pero tampoco estaba fueron Desiree Masi. protagonistas Sí. del Ni escenario, llevan ni bandera, nada. discretamente. Y los que miden mal el riesgo-beneficio, como Federico Franco y Freddy Franco, les va como les fue. Y solo banderas paraguayas, o sea, digamos también en ese sentido, o sea, sí, es una causa nacional, digamos, pero es esa desconexión y el hartazgo de que los políticos siguen haciendo lo que quieran. Y ahora, a propósito de los políticos, se viene esta cuestión de que ya se mencionó el tema de las notas reversales. ¿Cómo tiene que actuar Mario Aldo Benítez ahora? Bueno, ahí hay un problema, porque él dijo que no lo iba a espaldas del Congreso. Sí, y que lo iba a romper, y fue muy enfático en ese caso concreto. Hay que ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión o tu esperanza o qué perspectivas esperas del nuevo gobierno? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros tenemos una leve expectativa en relación a las áreas llamadas de protección social. ¿Leves o bajas? No, leves positivas esperanzas, ¿verdad? Ellos van a intentar levantar y coordinar mejor
todo lo que tenga que ver con inversión en mejoramiento de la calidad de vida del sector vulnerable. Entonces estamos hablando de indígenas, niños, mujeres, rurales. Sí. Eso es, digamos, lo primero. ¿Cómo lo van a hacer? No, habría que ver, nos van a presentar, tienen que presentar, pero sí sabemos de asesorías de alto nivel, no solamente de gobierno, sino que de sectores especializados como la CEPAL, que los están asesorando en lo que tenga que ver con protección social. Y eso es un buen síntoma. Tercera edad, un sector... Pero eso es bueno. Absolutamente, por eso es que, digamos, hay una leve esperanza en que inviertan bien y mejor, porque también es cierto, el gobierno Cartes duplicó digamos, Tecoponá, pero no bajó la pobreza, porque quiere decir que fue distribuido de forma clientelar. O sea, hay gente, y mucha gente, que está recibiendo que no necesita. Es la única lectura que uno puede tener, porque los datos duros de las encuestas te dicen que no bajó la pobreza. Entonces, ¿qué pasó ahí? De 70.000 se fueron a casi 130.000 y sigue habiendo 20% de gente pobre o en la extrema pobreza. Entonces, sí, yo creo que él va a tener que hacer un gobierno necesariamente en ese sentido diferente. En lo que hace a política exterior, en lo que hace a sancionar a sus políticos, ahí es muy difícil ver porque él no tiene una corriente propia, él no existe el abdismo, ¿verdad? Él es un conglomerado de liderazgos y de corriente que va sopesando, y también uno va mirando a qué ministros y viceministros y secretarías están nombrando. Entonces, va equilibrándose, ¿verdad? Y hay que ver en el tiempo, ¿verdad? Cuánto duran, cómo lo hacen. Hay que observar. Yo, digamos, creo que él va a tener que mejorar las condiciones de vida de la sociedad. El hecho de que haya menos expectativas en general de la prensa y de lo que fue con Cartes. De lo que fue con Cartes. Y con otros, incluso sí, con Fernando Lugo, sí, con el propio Nicanor. A lo mejor es una ventaja. Pero Cartes tenía mayoría en el Congreso, Lugo tenía 2 senadores y medio diputado o algo así, o sea, no podemos pero igual comparar. Había señal de esperanza. No, ante seguro. La Pero, de un nuevo gobierno, sí, no, seguro. Siempre hay eso al 100 días y no sé qué, pero si vos tenés encima mayoría, podés, o sea, necesariamente tenés que hacer. De hecho, aprovechó HC en lo primero, una semana sancionó la Fuerza Tareas Conjunta, sancionó las APP, o sea, sancionó una serie. Después no le funcionó la APP, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sancionó una serie de leyes que suponían que iban a hacer, ¿verdad? Y mantuvo mayorías. Susana, gracias por venir a compartir con nosotros. No, si querés decir algo que no te dejaron decir mis compañeros de repente, pues. Pensé que le invitamos a Susana para que nos vea hablar. No, es muy bueno poder hablar del rol de la ciudadanía en democracia, es bueno tenerlos presentes a los ciudadanos, ¿verdad? Más allá, como dice el señor Riquelme, más allá de los partidos, ¿verdad? Pero también es una forma de ejercer ciudadanía militar en un partido y ser parte del partido. O sea, nosotros por lo menos consideramos que militar en un partido es también hacer ciudadanía, ¿verdad? No, eso no menoscaba a la democracia, al revés. Como se estructura la democracia, sigue siendo a través de la organización social, claro, y también a través de los partidos. Susana, o sea que, hablando de SIDAMOS y de CODEUPI, el informe anual de derechos humanos del Paraguay es cada vez más grueso. ¿Es que hay cada vez más violaciones o hay cada vez más organizaciones o se amplía el concepto de derechos humanos? Las dos cosas, ¿verdad? Hay más organizaciones especializadas en temáticas muy particulares, derechos de VIH, derecho de infancia, otra vez dentro del derecho de infancia, trata, niñez, minoridad que está presa. O sea, hay diferentes grupos que hacen el seguimiento de los tipos de violaciones de derechos humanos, porque se toma la Declaración de los Derechos Humanos y sobre la cual se escribe. O sea, no es cualquier cosa que se escriba. Digamos, yo quiero escribir, sé escribir. No, son informes relacionados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por eso es más gordo. Pero también es cierto que los gobiernos que se van a Ginebra a decir vamos a cumplir, el gobierno paraguayo vamos a cumplir, no lo cumplen. La próxima vez que tengamos el honor que nos acompañe, no van a venir ustedes. Nos gustaría que... no, hay un tema que a mí me preocupa mucho, la responsabilidad de los partidos políticos.
sobre todo en la oferta electoral. Tema. Incluso en la radio podemos poner también para hablar, claro. Pero se nota en conclusión de que aprende la gente. La gente se manifiesta de otra manera, diferente. Sí. En muchos casos todavía continúa la irresponsabilidad, pero en la mayoría de los casos con mucha responsabilidad. ¿Y eso por qué? Vamos creciendo, sí. Susana, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muy amable. Un gusto. Vamos a hacer una pausa y en un ratito, después de conversar con Susana Aldana de la organización Decidamos, vamos a recibir al señor Luis Fretescario y a Mercedes Canese. Vamos a poner bajo la lupa esto que tiene que ver con las notas reversales y lo que se conoce como Añacuá, Entidad Binacional Yacyretá. Ya volvemos. Bueno, continuamos. Estamos bajo la lupa. Mercedes Canese, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Por la invitación. Luis Fretescario, ¿cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir también. Buenas noches, Carlos, Mercedes, Estela, doctor Boxia y Andrés. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Mercedes, ¿en el gobierno fuiste viceministra? Viceministra de Minas y Energía. De Minas y Energía. Sí, fui directora primero de Energía también. Sí, en el gobierno de Lugo, ¿verdad? Sí. ¿Y el señor Fretescario fue director incluso de la Entidad Binacional Yacyretá? Sí, yo fui director de la entidad durante un periodo que me tocó llevar adelante algunas gestiones muy importantes que llevaron con la terminación, culminaron con la terminación de Yacyretá. Lastimosamente una enfermedad que me dieron 2 meses de vida, me llevó al Brasil, al hospital de clínicas, donde me hicieron 10 cirugías y un trasplante de médula. Acá el doctor Boxia puede entender mejor cuando hablo del mieloma múltiple. Un tipo de cáncer muy raro a esa edad, tenía 43 años, y me recuperé y volvimos al Paraguay. Volvimos al Paraguay porque acá estaban nuestros afectos, estaban nuestros puntos de lucha, de interés, nuestras banderas. 10 cirugías y 2 meses de vida. Con esa expectativa me llevaron. ¿Y eso hace cuánto fue? Y en el 2004. Pasaron 14 años. Pasaron 14 años. 14. Sí. Bueno, ese es para otro capítulo y muy interesante, muy interesante. Mercedes, ¿por qué opinión tenés de este tema de las notas reversales, de lo de Añacuá y lo que ahora pasó por el Congreso y lo que se discute y hasta se califica como entreguista? Sí, realmente es así, ¿verdad? Yo creo que las notas reversales empeoran el mismo tratado de Yacyretá. Suelo decir que ni Stroessner se atrevió a tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el tratado de Yacyretá, a pesar de que está realmente redactado de una forma que no defiende la soberanía paraguaya ni los intereses de cada país como debería ser, por lo menos establece que Paraguay tiene, a través de lo que dice del derecho preferente, tiene la opción de vender a terceros países y Argentina de igualar esa mejor oferta, lo cual con estas notas reversales se elimina, ¿verdad? Se elimina la palabra preferente, ¿verdad? Que es una palabra muy importante para que Paraguay pueda ejercer ese derecho que nunca realmente se pudo aplicar, y termina siendo la nota reversal un blanqueamiento de todo lo que se violó el tratado de Yacyretá, ¿verdad? Y no solamente elimina esa posibilidad de vender a precio de mercado que equivale a $500 millones al año que Paraguay pierde por no poder tener esos ingresos de energía a precio de mercado, sino que también nos endeuda por 30 años más. O sea, vamos a estar desde la firma del tratado endeudados por 70 años, cuando que en el momento en que se firmaron estos tratados, tanto el de Itaipú como Yacyretá decían que bueno, que cuando se cumplan los 50 años en Itaipú, los 40 años en Yacyretá, Paraguay iba a poder tener energía casi gratis. Y ahora resulta que no, que tenemos que tener otras 30 años más de deuda sin que tampoco se terminen las obras que están en el mismo tratado, como es la reposición del ferrocarril, las obras sociales, ambientales. Hoy estaban pasándome el audio de un ingeniero de la zona que decía, ni siquiera las obras que son, por ejemplo, expropiaciones, puentes, la Liga Encarnacena de fútbol, no se terminaron todavía, ¿verdad? Y sin embargo se quiere avanzar sobre una obra como Añacuá, que nosotros no decimos que esté mal técnicamente, pero que es una necesidad de Argentina y debería ser un arma de negociación de Paraguay para conseguir mejores condiciones y que al menos se cumpla lo que dice el tratado. ¿Y para Fretescario? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con el grupo de transición, tratando de recoger la mayor cantidad posible de datos sobre la nota reversal. No hemos participado en la nota reversal,
ya llegamos a la entidad con la aprobación previa por parte del Senado de esa nota reversal, que fue una aprobación de multipartidos, colorados, liberales, y encontramos que existen cuestiones que, comparadas con otras posiciones anteriores que llevaron el gobierno de Lugo, que hablaba de 7.000 millones de dólares de deuda que íbamos a entregar a la banca privada con una tasa de 6% anual, que en 30 años son casi 100% de la deuda. Hoy hablamos de una deuda de 4.000 millones de dólares al 2015. Hoy, si aplicáramos la nota reversal, esa deuda ya va a ser de 3.770 millones. Además, se contempla el aumento de la compensación por cesión de energía en un 20%. También en la nota, en las propuestas del gobierno Lugo, se hablaba de un beneficio para el Paraguay de 940 millones de dólares. Hoy esa nota reversal vamos a recibir 3.300 millones de dólares. El tema de Yacyretá empieza un 1 de febrero de 1926, donde hay un acuerdo entre Paraguay y Argentina de explotar los saltos de Yacyretá. ¿Qué año? 1926, donde se hablaba de que el Paraguay iba a poder recibir el 7% de la energía producida por ese salto. Luego vienen las negociaciones del tratado, hubieron muchas notas reversales, la del 92, hace un fuerte ajuste al tratado, a su anexo C, fija una tarifa política, y recuerdo que el papá de la ingeniera estaba en ese grupo conformando, habían 2 o 3 profesionales que representaban a la oposición, el ingeniero Ayala Bocio, el ingeniero Canese, luego estaba el presidente de la ANDE, el presidente del Banco Central, y en un contexto histórico se llega a formular la nota reversal del 92, que después de 3 años rechaza el Congreso paraguayo. Se siguió aplicando porque se invocaba acuerdos internacionales para poder llevar adelante la obra. Se hablaba de tarifas que tendrían que responder a un mercado. Se siguió trabajando sobre esa base. Muchas dificultades. Yacyretá es una de las obras que más dificultades tiene. También el tratado no contemplaba la cesión, el beneficio que el Paraguay recibía por territorio inundado. En un momento alguien sale y dice, para poner esta fábrica de energía eléctrica, el río es conjunto. El dinero, los recursos financieros va a poner la Argentina, pero el Paraguay ponía más territorio inundado. Entonces surgió el concepto de compensación por territorio inundado, que hemos recibido algunos anticipos, y con esta nota reversal lo que se hace es aclarar ese territorio inundado, la cantidad, y ponerle un valor que está alrededor de los 1.000 millones de dólares, que hasta ahora estaba en el limbo, diríamos. No recibíamos ni un solo dólar en ese concepto. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es informándonos, porque no participamos, como les digo, en ningún punto de la negociación, y es un proceso que en un momento yo lo llamé un piso para seguir negociando sobre Yacyretá. Las cuestiones diplomáticas son siempre dinámicas, responde a coyunturas históricas, a necesidades de ambos países. Esa es un poco nuestra opinión, ¿verdad? Ingeniero, en ese sentido, para usted no está tan mal, diríamos, lo que acordaron Cartes y Macri, o cómo. Es un tema muy complejo, sí, para nosotros mismos que estamos todos los días leyendo, es muy difícil de comprender, pero hoy lo que se debate, por lo menos en el discurso político y ciudadano, es: ¿hubo o no entrega de la soberanía energética del Paraguay con este acuerdo entre Cartes y Macri? Usted, como representante
del gobierno electo, que ya asume en días más, la próxima semana, ¿cuál es la calificación que ustedes le dan, usted como equipo de transición? Que es un piso sobre el cual entrar a negociar, entrar a mejorar las condiciones. No podemos convertir, generalmente la gente quiere convertir en una mesa de imposiciones, una mesa de negociación. Es una negociación que ya hubo en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, donde había puntos interesantes. Hubo un anuncio importante del gobierno Lugo, donde primero hablaron de un acuerdo entre los presidentes Lugo y Kirchner, luego hablaron un pronunciamiento de ministros y luego se terminó hablando un memorándum de entendimiento entre los directores. Y son negociaciones que hoy se comparan esos resultados, esos números, ¿verdad? Hoy nadie habla mucho de los números, sino habla de ese concepto de entreguismo, que yo creo que responde un poco a un problema de comunicación, ¿verdad? De discusión, de este tipo de debates que nos deberían llevar a sacar en claridad para todos, porque esto es de interés nacional. Yacyretá por Yacyretá vamos a recibir 184 millones de dólares anuales. Por Itaipú estamos recibiendo casi 600 millones de dólares en concepto de royalty y compensaciones, y la suma de esos ingresos son 850 millones de dólares con la redacción de esta nota reversal, ¿verdad? Habría que ver las alternativas. Se habla de deuda cero, ¿verdad? Pero hoy el Paraguay es dueño en 50% de una obra que cuesta 15 mil millones de dólares. Sí, bueno, pero usted dice es un piso para seguir negociando. Claro. ¿En qué instancia, en qué oportunidad se va a seguir negociando? Y una de las oportunidades, hoy le escuché a Luis Vareiro y me parece muy atinada la aseveración. Un momento importante de negociación era cuando teníamos que alzar la cota, sí, donde la urgencia argentina por energía nos iba a llevar a que ellos pudieran tener algunas concesiones. El otro punto que lastimosamente también ya avanzaron es el punto de Añacuá. Entonces, siempre van a existir situaciones de negociación. También está la presa de compensación aguas abajo de Yacyretá, que va a dar solución a un problema de navegabilidad. No sé si ustedes se informaron en estos días. Hay problema. Se tuvo que hacer una operación de embalse entre Itaipú y Yacyretá para que puedan pasar 74 barcazas de arroz a Irak, sí, que era la primera exportación a Irak y que teníamos el riesgo de perder el mercado. Entonces se hizo un trabajo de los técnicos de la Itaipú y también de Yacyretá, logramos pasar 74 barcazas con arroz y 100 barcazas con soja. Entonces la presa de compensación va a dar una solución a la navegabilidad, además de la posibilidad de tener 10 turbinas más que puedan generar energía. Hay que observar que la energía no es un producto que está en la estantería, en que yo puedo tomar y comprar. Añacuá, si se inicia, vamos a tener energía en 5 o 6 años. Y hoy los técnicos hablan de que el crecimiento del consumo de la energía en Paraguay es de 8%, una tesis, con lo cual en el 2029 ya vamos a usar toda la energía de Yacyretá, toda la energía de Itaipú y la de Acaragui. Si hablamos de una tasa de 9%, baja al 2027, y si llegamos a una tasa de 10%, en el 2025 ya consumiríamos toda la energía. Vamos a hacer una pausa, por favor, y después vamos a escuchar a Mercedes Canese con relación a lo que dice Frete Escario. Pero esto se da permanentemente, en el sentido de que algunos ponderan de que hay que hacer y otros categóricamente dicen que no hay que hacer. Y también de responsabilidades históricas, Carlos, porque como decía el doctor Frete Escario, esta mañana
teníamos ese debate monumental y decía, bueno, hubo dos oportunidades perdidas en Yacyretá, y lo de la cota es un poco en la época de Lugo, diríamos, o sea, convengamos que diríamos políticamente se le atribuye la responsabilidad a Lugo, pero vamos a hablar de eso después, y lo de Añacuá ahora con Macri, ¿verdad? Y justo ahora quería mostrar también que hay un debate sobre lo que firmó López Perito, diríamos, el reconocimiento de la deuda, que es el otro gran debate de Yacyretá. La pausa y escuchamos a Mercedes Canese bajo la lupa esta noche, y seguimos escuchando también al señor Frente Escario. Ya volvemos. Estamos de vuelta bajo la lupa. Mercedes Canese, con relación a lo que decía Frente Escario, lo que quiera decir, por favor. Claro, yo creo que en primer lugar se está desperdiciando una oportunidad histórica, porque el anexo C dice que a los 40 años se tiene que revisar el tratado de Yacyretá, justamente en ese anexo. Eso le obliga a ambas partes a sentarse a negociar. Antes de eso era contar con la buena voluntad del gobierno argentino para sentarla a negociar. Tampoco es imposible, lo hizo Paraguay en el caso de Itaipú con Brasil, ¿verdad? Que le sentamos a hablar 15 años antes de que se cumplan los 50 años del tratado. Pero esta oportunidad única no se tenía que haber desperdiciado, y ahí no se le puede restar responsabilidad a Abdo Benítez, porque en la Cámara de Senadores apenas por 2 votos se aprobó de diferencia se aprobó la nota reversal, o sea, 21-19, y hubieron más de 2 votos de los senadores de Abdo Benítez, o sea, él no puede restar su responsabilidad. Pero ahí a no la solamente, decisión. yo quiero recordar Y en la Cámara de Diputados también. No, quiero recordar esto, en el Senado, ¿qué dijo Silvio Velar cuando estuvo en los estudios de Monumental? Votamos a favor de las notas reversales por pedido de Luis Alberto Castiglioni, canciller designado. Entonces, sí, o sea, él realmente no puede decir esto negociaron otros y yo no tengo ninguna responsabilidad. La mejor opción que tenía Abdo Benítez, si él quería negociar con Argentina, era pedir que se rechace, pedirle a sus parlamentarios que se rechacen estas notas reversales y volver a sentarle a Argentina a negociar, ¿verdad? Y ahí sobre ese punto también quiero decir que explicó muy bien el ingeniero acá que se trató de una propuesta lo que sucedió en el gobierno de Fernando Lugo, que contemplaba muchos otros puntos y que fue del nivel de una declaración de directores, porque justamente con un tema tan complejo, donde el presidente Fernando Lugo no es un especialista en temas energéticos, decidió que no tenga un compromiso de Estado, porque una declaración entre directores, ¿verdad? Todos sabemos por la Convención de Viena, pueden leer el artículo 7, ¿verdad? de la Convención de Viena, solamente los presidentes de la República, los cancilleres y los embajadores acreditados comprometen a un Estado. Entonces fue una intención donde además en el texto, que ahí veo que tiene Estela, se habla de la posibilidad de desendeudar Yacyretá a través de una ingeniería financiera y no dice nada más. O sea, todos los agregados de 7.000 millones, de un interés de 180%, etcétera, son producto de declaraciones de prensa que no tienen ningún valor como obligación de Estado. Claro, en cambio, pero como posición política, o sea, más allá de, vamos a suponer que es cierto como usted dice, ingeniera, pero hubo una posición política en ese sentido del que se le cuestiona ahora. O sea, ustedes también admitieron que hubo la deuda. Y voy a leer textual lo que firmó López Perito, diríamos, dice el artículo 9 de este acuerdo, dice, atendiendo el interés de las altas partes respecto de resolver la deuda de Yacyretá en relación a la propuesta formulada por el gobierno de la República del Paraguay, quien considera como oportuno y conveniente desendeudar totalmente a Yacyretá de la creencia que tiene el Tesoro con el Tesoro argentino a través de un mecanismo de ingeniería financiera que reduzca sustancialmente tal la creencia y su plazo de cancelación, entre otras posibilidades. Los directores asumen el compromiso de propiciar el planteo. O sea, lo que se les cuestiona ahora por el Frente Guaso es, caramba, ustedes dicen ahora deuda cero y ustedes firmaron un acuerdo donde admiten la deuda. Era una deuda en el año 2011, de verdad. Aclarando que yo como viceministra no estaba de acuerdo con López Perito en esa posición y sería bueno que él la defienda. Por eso él firmó el acuerdo, pero en es muy claro no así. ¿Hubo discusión, ¿verdad?, en el gobierno de interna? Fernando Lugo? Sí, sobre este tema. Dice que estuvo en claro desacuerdo. que sí, hubo una discusión interna, pero independientemente de eso, estamos hablando del 2011. La deuda es cero en el 2014. Eso es lo que dice el tratado. Y si existe una deuda pendiente de pago en ese año, es responsabilidad, primero de Argentina, porque por causa argentina hubo un retraso de 21 años en las obras de Yacyretá, ¿verdad? El retraso más grande sucedió cuando Menem quiso privatizar Yacyretá en los 90, ¿verdad? Que fue un atraso de 14 años sumado a otros más.
aparte Argentina llevó el 94% de la energía y Paraguay apenas el 6%. O sea, lo lógico sería que si hay una deuda legítima que se audite a través del órgano oficial designado por nuestra Constitución, que es la Contraloría General de la República, que cada uno pague de acuerdo a la energía que llevó, ¿verdad? Además, es realmente creo que muy grave que una futura autoridad, como el ingeniero presente acá, admita una deuda basada en decretos, uno de Videla, otro de Alfonsín, que no pueden modificar tratados. O sea, unilateralmente Argentina a través de decreto convirtió sus aportes en préstamos. Eso no es posible. Entonces, yo creo que en general la ciudadanía, hoy vimos la movilización de los estudiantes, que no es que disminuyó porque renunció Ibáñez. La ciudadanía siente que se está cometiendo una injusticia con Paraguay en Yacyretá, que no es posible que ni siquiera se haya puesto una línea sobre el ferrocarril, por ejemplo, inundado por Yacyretá. ¿Cómo es posible que ni siquiera una línea donde se diga vamos a hacer el estudio para iniciar la reconstrucción de ese ferrocarril? No. Y acá tiene todavía Abdo Benítez una oportunidad histórica, ¿verdad? Que no tendría que desperdiciar, que es la posibilidad de vetar este acuerdo. ¿Cómo? ¿Y si se promulga Cartes? Si promulga Cartes, todavía la Convención de Viena le permite hacer la denuncia de esta nota reversal, que es el nombre técnico que se da a una derogación unilateral, que es una atribución que tiene un Estado, ¿verdad? Sería una pena que se llegue a eso. O sea, lo lógico es que Abdo le diga a Pero si vamos a poner que no promulgue Cartes. Y no entra en vigencia. ¿No entra en vigencia? No. ¿O automáticamente entra en vigencia? Para que entre en vigencia, de acuerdo a lo que dice la Convención de Viena, tiene que cumplirse el procedimiento constitucional, que nuestro artículo constitucional es muy claro al respecto de que la ratificación tiene el mismo tratamiento que una ley. Tiene que haber un intercambio y canje de los instrumentos internacionales, ¿verdad? Si no se cumplen esos requisitos, no entra en vigencia. O sea, hay todavía una oportunidad aquí para una rectificación y que realmente Paraguay pueda negociar un acuerdo que no blanquee todo lo que se hizo mal en Yacyretá y que además permita que la energía sirva para nuestro desarrollo y no para que Argentina continúe beneficiándose en un porcentaje enorme de la energía. Encima mal pagador Argentina, ¿verdad? Porque Brasil mensualmente paga, pero Argentina no es así, ¿verdad? Ese es el otro defecto de Argentina, ¿verdad? O sea, acá se pone como un gran logro que dentro de 10 años Argentina va a empezar a pagar todo lo que ya tenía que habernos pagado, que son esos 1.000 millones, 900 millones aproximadamente de territorio inundado que nos debe. Eso se pone como una gran cosa, eso no es ningún logro, eso es algo que Argentina no cumplió. Ni una garantía. ¿Verdad? Y que ahora entonces ponemos como una gran cosa. ¿Y por qué dentro de 10 años? Porque como dice el ingeniero, cada vez Paraguay va a usar más su energía. Dentro de 10 años vamos a estar usando toda la energía de Yacyretá y vamos a pagar nosotros un 50% de nuestra propia compensación por territorio inundado y la deuda que va a pagarse durante 20 años más. No tiene sentido. ¿Por qué Paraguay no plantea la auditoría de la deuda? ¿Por qué no plantea? Era la oportunidad en el 2014. Rechacemos que se vete este acuerdo y sentémonos de nuevo con Argentina. Otro punto muy importante, la licitación de Añacuá. Posterguemos la licitación de Añacuá. ¿Eso puede hacer Marito? Sí, hubieron casos en el gobierno Nicanor, un proceso avanzado de la licitación de Añacuá, se suspendió, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora, yo quisiera agregar algo. Esta nota reversal resuelve los intereses que impuso los decretos de la época de la dictadura argentina, ¿verdad? Quiero corregirle a la ingeniera que lo que se hace es un periodo de gracia de 10 años para el pago de la deuda, no para el pago de las compensaciones y para el pago de la cesión de energía, el territorio inundado. Eso ya se efectiviza a partir de si entrara en vigencia, la Argentina ya nos tiene que pagar a partir de este año. Además, la nota reversal en un punto recoge un poco la situación un poco irregular de los pagos de la República Argentina y habla taxativamente de la forma de pago. Hoy nosotros recibimos, hay todavía compensaciones del año pasado que se tiene que... dentro de Yacyretá es una permanente negociación el cobro, ¿verdad? Entonces,
resuelve un poco el tema de los intereses. De 18.000 millones bajamos a 4.084 millones a diciembre del 2015. Y hoy está alrededor de 3.770 millones de dólares la deuda si aplicáramos las condiciones, ¿verdad? Esta efectivamente es una obra que nos llevó a la nota reversal 92, que trajo esta gran bola de nieve, diríamos, porque crecemos 1.000 millones de dólares por año, crecemos en la deuda, ¿verdad? Y son condiciones que seguramente se habrá hablado en detalle, no tenemos más que informaciones parciales de esta negociación, ¿verdad? Son posiciones que la gente entiende de una manera. Yo creo que falta una comunicación más efectiva. ¿Pero quién tiene que hacer esa comunicación? Y yo creo que las autoridades que han trabajado en la... Ahora, justo sobre eso, ingeniero, ustedes como equipo de transición, ¿prefieren que el presidente Cartes promulgue nomás ya esa ley y se la sacan de encima? ¿O creen que es prudente que les deje todavía esa puerta abierta al nuevo gobierno? No, yo creo que esa es diríamos ya, entrar en una especulación que más conviene, ¿verdad? Nada más que nuestra intención es conversar sobre esta situación, conversar con lo que nosotros hemos recabado en Yacyretá, en este corto tiempo también, ¿verdad? Estamos hace 2 semanas, ¿verdad? Y hay muchos temas. Añacuá es una licitación que las autoridades salientes la tienen en marcha, que significaba sentarse y empezar a mirar con mucho detalle. ¿Qué es más pernicioso? ¿Que no se promulgue esa ley o que se anule la licitación de Añacuá? Para Yacyretá, desde el punto de vista de Yacyretá, como funcionamiento. No tengo una opinión así muy, porque no me detuve a pensar, ¿verdad? Pero tampoco los tiempos en que se pueda analizar no nos afecta, diríamos, hablar de 1 mes, 2 meses para tener una licitación transparente, sin ningún tipo de contaminación, que el pliego no esté orientado a un proveedor. También hay que analizar el nuevo escenario que en la Argentina, donde aparece la cuestión del cuadernazo. Con empresas ligadas a la construcción, incluso de Añacuá. Así es. Con el súper todopoderoso el director de Yacyretá, Oscar Thomas, Thomas, prófugo todavía de la justicia, ¿verdad? Donde el prófugo también hace graves denuncias de administraciones anteriores. Entonces es un escenario donde se requiere prudencia, donde creo que no se puede aseverar nada muy categóricamente, sino seguir trabajando y tratar de... A mí me tocó en Yacyretá sacar 3 licitaciones que fue la Aguapeu, que 3 veces se declaró desierto por algunos problemas de claridad en la misma, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Encarnación y la red cloacal. Fueron licitaciones, sobre todo la de Aguapeu, porque la historia va a reconocer 3 hitos importantes para terminar Yacyretá. Desvío del río Paraná, el giro de la primera unidad generadora producida el 1 de septiembre del 94, y faltaba el tercer punto, que era la protección del arroyo Aguapeu, que fue la obra clave para que después se llevara el embalse a su cota. Pero la historia también va a recordar un olvido histórico importante, la cuestión del ferrocarril. Así es. Bueno, acá respecto quiero pasar el dato porque me pasa alguien que está en el tema, me dice, en el gobierno de Lugo se llegó a terminar el proyecto ejecutivo de la reposición del ferrocarril. Se licitó, se adjudicó, pero ocurrió la destitución de Lugo y Cristina Kirchner cortó esa construcción, dice. ¿Es así? Yo quisiera acotar porque tengo la precisión. En el gobierno de Lugo se aprobó el pliego de bases y condiciones, se llamó y quedó pendiente la licitación, y está aprobada a nivel de Yacyretá por resolución de comité y consejo la reposición del ferrocarril, que está alrededor de 100 millones de dólares. La otra obra que falta
llevar a cabo es la obra de circunvalación de Encarnación, otra obra de $100 millones. Y respecto al estadio de la Liga Encarnacena que mencionó la ingeniera, es una obra que hoy ya está en marcha. Está creo que en un 30-40%. Lastimosamente, esas obras eran muy importantes realizarlas en un momento de gran expectativa de las autoridades argentinas de levantar el embalse. No se llevó porque fueron gobiernos, acá venimos de gobierno, el gobierno de Lugo, gobierno de Franco, y esas obras, sobre todo la del ferrocarril, hay también una discusión sobre qué tramo vamos a relocalizar. Encarnación, Artigas, y tenemos que ver qué material, qué productos vamos a transportar ahí. O vamos a hacer con ese mismo dinero un tramo que sirva para sacar la producción de la zona. Vamos a hacer otra pausa, por favor, y seguimos hablando de esto que tiene que ver con la entidad binacional Yacyretá. Me están diciendo, entre otras cosas, que recordemos lo de Federico Franco, lo que pasó hoy en la plaza. Y sí, se fue con el hijo Freddy y fueron prácticamente echados del lugar. Y algunos consideran que es injusto, porque fue el que más peleó por Paraguay supuestamente en el tema de Yacyretá. Pero yo no creo que sea tan así, porque en ese momento no había... O sea, una cosa es tener una posición. Una cosa es decir acá y a todo el mundo lo que yo quiero para Yacyretá, pero no había relación con Argentina. Hay una amplia sonrisa de la ingeniera Canese que después nos puede... Una irónica, sí. Amplia, irónica. No dije nada. Pausa, por favor. Estamos en la parte final de nuestra presencia esta noche. La Conferencia Episcopal Paraguaya también se pronunció, con relación al tema Yacyretá. Un posicionamiento muy claro de la Conferencia Episcopal Paraguaya de la Cúpula de la Iglesia Católica. Dice que se reunió el Consejo Permanente y uno de los temas de interés fue la nota reversal afín al Tratado de Yacyretá. ¿Quiénes estuvieron? Monseñor Valenzuela, Monseñor Adalberto Martínez, Monseñor Miguel Ángel Cabello, Monseñor Joaquín Robledo y el Padre Celso Torres. Y dice: llamado a la prudencia y a la responsabilidad. Los desafíos no deben desalentar, sino motivar la unidad, a la audacia, etcétera, etcétera, etcétera. Los obispos del Paraguay, atentos al sentir de los amplios sectores de la sociedad, expresan su preocupación y objeciones a la sanción por el Congreso de las notas reversales, firmadas por los gobiernos de Paraguay y Argentina, que modifican los anexos A y C del Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá. Exponemos cuanto sigue. 1. Ante la trascendencia e implicancia de un instrumento jurídico que comprometen los bienes, los recursos y la soberanía nacional, exhortamos al Poder Ejecutivo a postergar la sanción y promulgación de las mencionadas notas reversales. O sea, este es un pedido expreso a Horacio Cartes, porque le pide al Ejecutivo que postergue la promulgación. Dice: es imperiosa la necesidad de diálogo y coordinación con el gobierno que asumirá el 15 de agosto para promover posteriormente espacios de participación necesarios que permitan una evaluación más completa de los alcances y consecuencias de una decisión de gran envergadura. Dice: es conveniente y oportuno considerar la preocupación de los diversos sectores de la sociedad en general y en particular las observaciones de los expertos de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional y otras organizaciones, quienes han alegado serios cuestionamientos al referido acuerdo que comprometen especialmente la soberanía energética y nacional. Y continúa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, Estela, eso, permiso, ¿verdad? Es algo que siente la ciudadanía, que es lo que hablábamos un poco en la pausa, ¿verdad? La ciudadanía siente que acá hay algo que no es transparente, porque si realmente se pensaba que esas notas reversales eran buenas para nuestro país, ¿qué problema había en que el nuevo Congreso, con el nuevo presidente de la República, debatan esas notas reversales y resultado de un debate y una aprobación general de la ciudadanía sean finalmente sancionadas, ¿verdad? Acá se sancionó en senadores con una Cámara vieja, que fue la última sesión del año, ¿verdad? Y a tambor batiente también en la Cámara de Diputados antes que asuma Abdo Benítez, ¿verdad? Eso de por sí ya genera una sensación a la gente de que no se manejó el tema con transparencia, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir también, que me parece que es algo que no nos puede pasar desapercibido: pasaron 5 años de gobierno de Cartes, o sea, un gobierno colorado. ¿Cómo puede ser que todavía se le culpe a Lugo de que no se terminó el ferrocarril, por ejemplo, o el estadio de la Liga Encarnacena de fútbol, ¿verdad? ¿Qué pasaron en estos 5 años y cómo puede ser que Abdo Benítez, que fue tan crítico al gobierno de Cartes, no diga: no, vamos a parar este asunto, vamos a revisar, no vamos a apurarnos en aprobar
inclusive ahora con todos los elementos que hay, ¿por qué no dice vamos a rechazar estas no transversales y nosotros vamos a hacer algo que sí priorice los intereses nacionales, ¿verdad? Y ahí me voy a otro punto, así que es increíble, ¿verdad? Que no se puede entender cómo se hizo una línea de 500 entre Ayolas y Villa Ayes, ¿verdad? Que costó más de 300 millones de dólares y no tenemos cómo conectarnos, ¿verdad? Porque no se hizo la adecuación de barras de Yacyretá para que se pueda conectar a 500 kilovolts esa línea de 500. A ver, acuérdate que soy médico. Sí. ¿Podés explicar qué significa eso? No entiendo por qué no se puede puede transmitir, conectar. no se puede... No están adecuados, es como que no hay el enchufe. Tenés el cable que te costó más de 300 millones de dólares, pero no tenés el enchufe para que vos puedas transmitir la energía. ¿Qué significa eso? Que Paraguay hoy no puede acceder todavía al 100% de su energía. Podemos, con suerte, acceder a la mitad de la energía, que es con la tensión a 220 en vez de 500 kilovolts, ¿verdad? ¿Por qué Cartes hizo una obra tan importante y tan necesaria como la línea de transmisión y no hizo el enchufe, que es lo más barato en comparación a esa línea, ¿verdad? Como, no sé, costará 10 millones de dólares. ¿Por qué no hizo? ¿Por torpes, por negociados, por qué? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay una mentalidad en los gobiernos, tenemos que decir, en los 60 años, gobierno colorado, decir, la prioridad para nosotros es Argentina, es Brasil, que Argentina y Brasil se desarrollen con nuestra energía. Porque ¿cuál es el resultado de eso? Que Argentina va a seguir retirando la mayor parte hasta de nuestra energía, ¿verdad? No podemos nosotros retirar toda nuestra energía por causa de eso. A mí lo que me asusta un poco, y cerrando ya son casi 10:30, lo que dice el ingeniero Fretes Escario con respecto a que nosotros estamos recién ahora nomás. ¿Cómo vos ganás, cómo querés ser gobierno, ganás unas elecciones internas, ganás unas elecciones generales? Porque creo que ya fue en mayo del 2017 que Macri y Cartes hicieron más o menos como una refundación de Yacyretá. Y creo que es cierto, en junio recién se envió eso al Congreso de este año. Sí. Pero si vos querés ser gobierno... ¿Por qué envía Cartes en junio y no hace mucho? Porque tenía los votos. O sea, él envía al Congreso cuando tiene los votos en el Congreso. No envía antes porque no tenía los votos en el Congreso. Así de simple. Bueno, pero vos que querés ser gobierno, y en este caso Mario de Benítez, tenía que estar preparado para eso. No, pero yo creo que políticamente es absurdo que Colorado Añetete, y aunque lo intente en cierta forma chicanear el ingeniero Fretes Escario, hay una aprobación de Colorado Añetete. Claro. Y consideran, este es un buen piso, dicen, este es un piso. O sea, ellos no rechazan, ustedes no rechazan, y por eso se aprueba. Y por eso hoy, si es que Mario Abdo realmente, la interpretación que hace el cartismo, y cuando dice Mario Abdo no se refiere, cuando dice que va a romper el acuerdo, no se refiere a las notas reversales, nos dijo la otra vez el ingeniero Recalde, sino se refiere al tema de Añacuá. Y acá el mismo ingeniero ingeniero Fretes nos dice que se puede parar la licitación, así como ya hizo Nicanor. Entonces, si Mario Abdo considera, si esa es la mejor carta de negociación que tiene hoy Paraguay con Argentina, que es Añacuá, entonces sí, Mario Abdo tiene un as bajo la manga hoy. Y puede decir, no, Añacuá tiene que pasar por el Congreso, él dijo como candidato. Entonces él puede frenar ahora la licitación y decir, volver a barajar las cartas y decir, Añacuá va a pasar por el Congreso paraguayo, ¿o no? Ocurre que esta nota reversal, en su punto B6, habla de que las altas partes contratantes, o sea, los dos gobiernos, impulsarán, dice, la modernización del parque tecnológico de la central hidroeléctrica y la maquinización de Añacuá. Lo que decías, Andrés, vos esta mañana. Se blanquea todo. Claro, ya pusiste eso, o la nota reversal. No. Está ahí adentro. Está adentro Añacuá. Bueno, es claro que está adentro. Sí, da claridad. Claro. Y al aprobar las notas reversales está Se está aprobando. Da claridad a una discusión entre los que consideraban que Añacuá ya está en el tratado original, que es una ampliación de la central, y los que sostenían que tenían que ir por el Congreso. Respecto a las líneas, hoy tenemos una línea paraguaya funcionando que traeríamos la mitad de la energía de Yacyretá,
se terminó la línea de Villa Ayes a Yolas de 160 millones de dólares, no de 300, y el desfasaje entre la conexión de la central a esa línea, que son contratos muy importantes. Hoy está a cargo de empresas japonesas, Toshiba, Hitachi, donde hay piezas que se están fabricando en Alemania, otras en Argentina y otras en Suiza. Son piezas hechas artesanalmente. Se está haciendo el enchufe. Se está haciendo el gran enchufe. que se va a terminar en septiembre del 2019. ¿Eso estaba en un cronograma original y se va cumpliendo o hubo algún problema? Evidentemente hubo un problema porque no llegamos al cable al mismo tiempo, ¿verdad? Pero son cuestiones que se arrestan de administraciones de coordinación entre Andes, Yacinetá, etcétera, ¿verdad? Es nada más que eso. Bueno, Mercedes, gracias por venir esta noche a compartir. Yo entiendo que mucha gente tiene así la postura categórica y firme de que esto no hay que hacer. Entiendo por lo que dice, y en ese grupo de mucha gente está Mercedes Canese. Yo creo que hay que revisar. Tenemos también, Carlos, que escucharle a los jóvenes. Ellos son los que van a pagar la deuda más tiempo que vos, que yo, ¿verdad? Estuvieron hoy en la plaza, no puede ser que no le escuchemos, no le demos la oportunidad que ellos analicen antes de que esto sea ya una ley y no tenga más remedio. Tenía que Carlos, yo creo que le tenemos que escuchar a la gente que entiende también tema, más que a los jóvenes y a la gente que toca oído. El ingeniero Frete decía falta de comunicación. Alguien que desde Yacyretá salga a explicar punto por punto, que una persona de la calificación de la ingeniería Canese objete un punto y alguien de Yacyretá explique esto es así, que rebata una crítica, punto por punto. Entonces ahí la gente, el joven que está en la plaza y nosotros mismos vamos a formar una idea técnica acabada de lo que pasa. Pero mientras no haya ese debate muy técnico, vamos a seguir tocando hoy. Ojalá se haga realmente, es lo que la gente pide. Claro. Que se dé el tiempo, que no se apruebe ya sin que se haga eso que usted dice, o sea, que la gente pueda opinar. Pero acá lo que pasa, hoy se dijo que hoy Cartes iba a firmar el tema del presidente de la República, digo. Yo no creo que él deje la oportunidad a nadie de... No creo tampoco. Y no lo hizo, eso. Y no lo hizo. Pues yo también creo que el que tiene que hablar, y supongo que lo va a hablar ya como presidente de la República, va a ser Mario Benítez. No sé si va a ser tarde o no. Yo creo que ya debería hablar sobre este tema y dejar una postura firme con relación al tema. Para mí refuerza, así como explicó el ingeniero Fretes, si es que dentro de las notas reversales está metido, diríamos, lo de la maquinización de Añacuá, con más razón para mí ahora el discurso de Abdo Benítez está en contra de las notas reversales. Totalmente. Porque no son dos temas, es un solo tema. Claro. Entonces para mí ahora cobra más vida el rechazo de Mario Abdo a las notas reversales. Porque dentro de eso está lo que él cuestionaba. Muchas gracias. Pero aclarando lo que decía el ingeniero Fretes, ¿qué dijo Mario Abdo? Si no pasa por el Congreso. Claro, y pasó por el Congreso, o sea, al revés. No van a hacer a la espalda del Congreso, dijo, tampoco es cierto lo que dice. Sí, lo lamentable es que haya pasado por el Congreso sin el debate. O sea, él ya no tiene por qué romper ya. Ingeniero, gracias. Tenemos que cerrar. Gracias por venir. Un gusto realmente. Muy amable. Bueno, nos vamos. Estela, Alfredo, Andrés. Hasta el lunes. Mañana, hasta el lunes acá. No, claro. Y mañana tempranito el Monumental AM 1080, como todos los días. Buenas noches, hasta mañana.